Decidí convertirme en ama de casa para nuestro bebé, luego mi esposo se asustó, así que me fui. Publico esto desde una cuenta anónima por si acaso mi esposo o algún miembro de mi familia y amigos lo leen. Voy a cambiar algunos detalles porque soy paranoica, pero la historia es la misma. Soy vendedora y me va muy bien en mi trabajo. Mi esposo y yo llevamos 2 años casados y hemos estado juntos durante 5 años. Este es mi primer matrimonio y el segundo de mi esposo. Él tiene una hija de 8 años de su relación anterior y siempre ha tenido la custodia completa de ella. Nuestra vida de pareja fue complicada, ya que él era un padre soltero a tiempo completo y tenía que trabajar largas horas, pero lo hicimos funcionar. Conocí a su hija cuando tenía 4 años, después de haber salido durante 1 año. Me agradaba mucho y siempre he hecho todo lo posible por ser la mejor madrastra para ella. Ella me llama mamá y he hecho todas las cosas de mamá para ella. La he ayudado a vestirse y prepararse para la escuela, le he hecho el cabello, le he cocinado las comidas, la he ayudado con la tarea y en las prácticas de fútbol, la he llevado a citas para tomar helado, la he arropado en la cama, le he leído cuentos, etc. No soy perfecta y he cometido errores, pero en general hemos sido una familia muy feliz. Cuando mi esposo y yo nos comprometimos, me preguntó si me gustaría ser ama de casa para Lizzie y cualquier hijo que tuviéramos en el futuro. En ese momento, amablemente rechacé. Me estaba yendo bien en mi carrera, me encantaba ir al trabajo y la idea de estar en casa todo el día con un niño y no hacer nada más que tareas domésticas y cosas típicas de ama de casa no me atraía. Mi entonces prometido fue comprensivo, y ambos asumimos que así sería para cualquier hijo futuro que tuviéramos. Avancemos hasta el presente y ahora estoy embarazada de 6 meses de nuestro hijo. Estoy en las nubes. Estoy siempre en un estado de felicidad permanente y algo en mí cambió. Empecé a pensar en ser ama de casa y, de repente, no me parecía tan mala idea. Estoy enamorada de mi hijo y quiero pasar el mayor tiempo posible con él. Sé que no todo es rosas y champán, en realidad hay mucho popó, babas, gritos y agotamiento involucrados, pero no soporto la idea de tener solo 2 semanas de licencia de maternidad y luego entregar a mi hijo a un extraño en una guardería. He estado pensando en esto durante meses porque quería asegurarme de que esto era algo que realmente quería y no un simple pensamiento pasajero. Sopesé los pros y los contras y hablé con mi supervisor. Estoy en un punto de mi carrera donde podría trabajar desde casa a tiempo completo, quedarme con mi hijo y recoger a mi hijastra de la escuela. No me importaría cuidar de ella y hacer más cosas con ella tampoco. Cuanto más lo pienso, más quiero intentar esto. Así que, después de acostar a la pequeña Lizzie esta noche, le pedí a mi esposo que habláramos y le expuse mi idea con entusiasmo. No estaba para nada preparada para su reacción. Mi esposo está furioso. Gritó que habíamos acordado que no sería ama de casa antes de casarnos, y que era una mierda que estuviera cambiando de opinión ahora. Dijo que era una madrastra podrida y que claramente amaba más a nuestro hijo que a Lizzie, y que era repugnante el favoritismo obvio que estaba mostrando hacia él. También dijo que no debería permitirme quedarme en casa con nuestro hijo si su hija no tuvo la oportunidad de experimentarlo conmigo. Para que conste, Lizzie está muy emocionada con su hermanito y no puede esperar a que nazca. Nunca ha expresado ningún tipo de ansiedad, tristeza o celos hacia él o hacia mí. Estaba conmocionada y aturdida. Mi esposo está en el sofá, por elección propia, y yo estoy aquí llorando en nuestra habitación. Estoy muy dolida por lo que dijo mi esposo. Sé que no soy perfecta, pero realmente he hecho lo mejor para Lizzie que he podido. Nunca pensé que cambiaría de opinión sobre ser ama de casa cuando me quedé embarazada, pero ahora realmente, verdaderamente quiero hacerlo y no tendría que dejar mi trabajo, lo cual es un doble bono. Estoy muy herida por lo que dijo mi esposo y, francamente, un poco enojada por su acusación. No amo más al bebé que a Lizzie. Amo a Lizzie, aunque admito que siento una conexión más profunda con este bebé, siento que se debe al hecho de que estoy pasando por la experiencia del embarazo y realmente me está afectando. Este bebé es la mitad de mí. Eso no significa que ame menos a Lizzie, es solo diferente. ¿Es realmente tan incorrecto? ¿Soy realmente una mala madrastra? No planeé cambiar de opinión y, nuevamente, todavía planeo mantener mi trabajo y no me importa cuidar más de Lizzie además del bebé. De hecho, creo que podría ser una oportunidad para que nos acerquemos más y nos unamos por el bebé. No sé qué decirle a mi esposo. Traté de decirle todas las cosas que he mencionado aquí, incluyendo pasar más tiempo y acercarme más a Lizzie, pero lo único que hizo fue gritar más fuerte y decir más cosas horribles sobre mi manera de ser madre. Estoy bastante destrozada y, honestamente, cada vez más enojada con cada minuto que pasa. Siento que soy una buena madrastra para Lizzie y ella parece pensar lo mismo.
El único que parece tener un problema es mi esposo. Actualización 1. Gracias por todos los mensajes amables y de apoyo en la última publicación. Fueron realmente útiles, así como algunas de las sugerencias posibles sobre por qué mi esposo de repente explotó conmigo. Recibí algunos mensajes desagradables de lo que parecían ser padres solteros amargados, lo que solo me convenció más de que mi esposo estaba siendo un absoluto idiota irracional. Para responder algunas de las preguntas que se hicieron en la última publicación, en el momento en que mi esposo me pidió que fuera ama de casa, no estábamos casados ni estaba en un lugar en mi carrera donde pudiera haber trabajado desde casa. Habría tenido que dejar mi trabajo, lo cual no quería hacer, para ser madre de un niño que no era mío, para un hombre con el que no estaba casada, pero que tendría plena dependencia financiera de él, así que eso era un gran no para mí. Incluso después de casarnos, me tomó un tiempo llegar a un lugar donde no tendría que dejar mi trabajo para ser un padre en casa. Para aquellos que decían que no podía esperar trabajar a tiempo completo desde casa y cuidar de un bebé y una niña en edad escolar, tienen razón. Tal vez lo redacté mal o simplemente no detallé todo en mi publicación. Mientras trabajaría desde casa y puedo hacerlo sin tener que renunciar, estaría trabajando a tiempo parcial en lugar de tiempo completo. Mi supervisor está 100% de acuerdo con esto. Básicamente, tendría 2 semanas de licencia de maternidad y luego estaría trabajando desde casa a tiempo parcial. Aunque tendré una reducción de salario, mi empresa es genial y me permite mantener todos los beneficios a pesar de las horas parciales. Sé que mi esposo no está preocupado por las finanzas, porque incluso si renunciara, él gana más que suficiente para mantenernos cómodamente. Simplemente amo trabajar demasiado como para renunciar por completo, pero mi hijo es definitivamente una prioridad para mí. La madre de Lizzie está en la imagen, pero apenas. Ella tiene trastorno límite de la personalidad, bebe como un pez y básicamente es una irresponsable fiestera. Ve a Lizzie tal vez un fin de semana al mes, si no está demasiado resacada o drogada para hacer un esfuerzo. Lo único bueno que puedo decir sobre ella es que, al menos, paga la manutención infantil a tiempo, aunque sea mínima. A Leslie no le gusta mucho y ha dejado claro que me prefiere a mí en lugar de su madre. No puedo decir que la culpe, pobre niña. Así que me fui a la cama esa noche muy enojada después de mi llanto, porque amo a Lizzie y he sido una gran madre para ella. Los siguientes días fueron muy tranquilos. Estaba distante pero educada con mi esposo y aún cariñosa y afectuosa con Lizzie. Realmente no quería tener nada que ver con él. Mi esposo comenzó a criticar todo lo que hacía por Lizzie y en la casa. Comenzó a decir más cosas como ¿por qué te molestas? Y eso no se debe hacer así y apuesto a que eso te hace sentir genial. Había tenido suficiente. Después de acostar a Lizzie, le dije a mi esposo que estaba harta de su actitud desagradable y que estaba creando un ambiente tóxico para su hija y que si tenía algo que decir, debería decirlo. Comenzó a gritar y a chillar nuevamente, pero esta vez puse un límite. Dije que quiero resolver los problemas que tenemos y resolver este asunto porque te amo y me importas, pero no aceptaré comportamientos tóxicos y abusivos. No hablaré contigo hasta que estés listo para ser respetuoso y amable. Mi esposo se enfureció aún más y gritó dormiré en el sofá. Así que dije, perdón, pero estoy muy embarazada de tu hijo y cada parte de mí duele. Necesito acceso al baño cuando me despierto por la noche, dormiré en la cama. Puedes unirte a mí si puedes estar en silencio o puedes dormir aquí afuera. Parecía un poco sorprendido, y simplemente me fui a la cama. Supongo que él durmió en el sofá. Al día siguiente, después de acostar a Lizzie, dije que creo que necesitamos establecer una cita con un consejero matrimonial. Mi esposo dijo, soy el único con un problema, así que no iré. Le pedí que por favor me dijera que le molestaba para poder resolverlo. En resumen, está enojado porque no quería dejar mi trabajo y ser ama de casa para Lizzie, pero sí para nuestro hijo, y eso, por lo tanto, significa que amo más a nuestro hijo y eso me convierte en una persona terrible. Le expliqué como antes que no quería dejar mi trabajo y depender de un hombre con el que no estaba casada. Se puso muy a la defensiva y dijo que está claro que nunca confié en él y eso me convierte en una mala esposa y madre. Le pregunté por qué no renunció él a su trabajo y se convirtió en un amo de casa. Balbuceó un poco y luego respondió que gana más, lo cual es cierto, y que los niños necesitan más a una mamá durante los primeros años que a un papá. También dijo que, dado que Lizzie nunca tuvo la experiencia de tener una mamá en casa, nuestro hijo no debería tener el favoritismo de tenerla tampoco porque no sería justo para Lizzie. Dije que era ridículo castigarnos a mí y a nuestro hijo por no poder viajar en el tiempo y cambiar el útero en el que Lizzie fue concebida. También dije que los bebés necesitan mucho más cuidado que los niños de preescolar.
Eso abrió una lata de gusanos completamente nueva con mi esposo resentido conmigo por no dejar de trabajar y ser ama de casa a tiempo completo y que si voy a hacer algo, debería hacerlo completamente comprometida. Luego continuó diciendo cómo estoy rompiendo nuestro acuerdo de no ser una madre en casa y cómo eso me convierte en inestable. Señalé que tengo derecho a cambiar de opinión y que no voy a entregar a mi bebé a un extraño para que lo críe mientras me preocupo por él todo el día en la oficina. Dije que estaba muy dispuesta a hacer más cosas con Lizzie, como llevarla al zoológico y a los museos con el bebé, involucrarme en la asociación de padres y maestros. En su escuela, ir a sus eventos deportivos para que yo y su hermano la veamos mientras practica. Dije que esto es saludable para todos los niños y que tenía una visión distorsionada de la justicia y la equidad al privar a nuestros hijos de un ambiente saludable porque la madre de Lizzie era una madre no apta. Dije que su culpa no desaparecerá quitando oportunidades a nuestros hijos y que estaba dispuesta a resolver cualquier problema que hubiera, ir a consejeros matrimoniales y hablar con psicólogos infantiles y otros profesionales que pudieran darle una opinión imparcial y profesional. No. Se volvió violentamente enojado nuevamente y dijo que volvería a trabajar 2 semanas después del nacimiento y que esa era el fin de la discusión, que había tenido mi oportunidad de ser ama de casa y, como no la tomé para Lizzie cuando pude, no se me permitiría hacerlo ahora. Por mucho que amo a mi esposo y a nuestros hijos, no seré controlada. No seré obligada a que me digan dónde puedo y no puedo trabajar. No seré obligada a que me digan si puedo o no trabajar. No soy un perro y no soy una esclava. No permitiré que me digan que niegue a mi propio bebé su madre y lo entregue a un extraño porque su hermana tuvo un mal comienzo en la vida. Negligir intencionalmente a tu propio hijo oportunidades en nombre de la equidad es una locura. Eso es ser un mal padre. El hecho de que mi esposo quisiera hacerme esto a mí y a mi hijo me encendió un interruptor. Me levanté con calma y le dije a mi esposo que me iba. Había cruzado la línea y necesitaba espacio de él y que no sometería a ningún hijo mío a este tipo de ambiente abusivo y controlador. Dije que cuando las cosas se calmaran, podríamos ir a consejería matrimonial porque claramente tiene problemas profundos que deben resolverse. Se puso histérico y dijo que no podía irme, que teníamos una familia, que no podía llevarme a su hijo, etcétera, etcétera. Simplemente estaba harta en ese momento. Dije que por una vez llevaría a Lizzie a la escuela y que me iría durante ese tiempo. Fui a nuestra habitación y comencé a empacar. Él comenzó a sacar mi ropa de la maleta y a gritarme. Honestamente, estaba bastante aterrorizada. Nunca había visto a mi esposo así. Le dije que si intentaba evitar que me fuera o me tocaba de alguna manera, llamaría a la policía. También dije que llamaría a mi madre para que viniera a buscarme. Tal vez fue una reacción exagerada, pero estaba aterrorizada y solo quería alejarme a mí y a mi hijo de esa situación. Comenzó a llorar muy fuerte, simplemente sollozando y se fue. Llamé a mi madre y le dije que necesitaba que viniera a buscarme de inmediato porque no me sentía segura y necesitaba quedarme con ella por un tiempo. Rápidamente empaqué lo que necesitaba y mi mamá vino a buscarme. Llevo con ella unos 5 días y me siento simplemente entumecida. No puedo creer lo rápido que sucedió todo esto y cómo mi familia y matrimonio se volcaron en tan solo unos días. Ojalá nunca hubiera mencionado ser ama de casa. Si no lo hubiera hecho, esto nunca habría sucedido. Mi esposo y yo estuvimos en contacto cero durante un par de días, y luego comenzó a enviar mensajes de texto y a llamar al tercer día diciendo que Lizzie había estado llorando por mí y me extrañaba. Me aseguré de que Lizzie estuviera a salvo. Sé que mi esposo nunca la maltrataría, pero de todos modos hablé con ella ayer y me aseguré de que esté comiendo, yendo a la escuela y haciendo su tarea. Estaba llorando y me preguntó cuándo volvería, y no sabía qué responder a eso, así que dije que no lo sabía, pero que la amaba mucho. Le dije a mi esposo que dejara de usar a Lizzie como un peón para manipularme para que volviera, porque no funcionaría. En realidad dijo que estoy demostrando que soy una terrible madrastra por no volver y estar allí para ella. Dije que si soy tan terrible, no debería querer que volviera, y que no hablara conmigo nuevamente hasta que estuviera listo para ir a consejería y dejar a Lizzie fuera de nuestros problemas. Dije que si Lizzie se menciona en cualquier mensaje de texto o correo electrónico, lo eliminaré sin leer el resto. Dije que cualquier llamada telefónica en la que intente mencionarla fuera del contexto de que esté a salvo y cuidada, colgaré de inmediato. Dije que no quiero hablar con él en este momento y que debería averiguar lo que quiere porque estoy lista para solicitar el divorcio si no se pone las pilas pronto. Mi esposo comenzó a llorar nuevamente, pero simplemente colgué porque estaba demasiado agotada para lidiar con más ese día. Ha estado en silencio desde entonces, excepto por un mensaje de texto que recibí hoy diciendo que quiere que regrese y me extraña. Realmente no sé a dónde ir desde aquí. Todavía estoy tratando de procesar todo esto, aunque escribirlo aquí ayuda.
Simplemente no puedo creer que mi esposo haya hecho todo esto, y me pregunto si simplemente tuvo un episodio psicótico. Me pregunto qué señales de alerta me perdí todo este tiempo y por qué fui tan estúpida de casarme y formar una familia con este tipo, y cómo pude haber estado tan ciega. Quiero divorciarme de él, pero no estoy lista para dirigirme al tribunal de divorcio todavía. Quiero un poco de espacio y tiempo para procesar todo y ver si mi esposo muestra signos de querer ir a terapia o intentar reparar el daño causado, si esto fue solo algo de una vez o si este es quien realmente es. Me siento terrible por Lizzie, pero no puedo ponerme a mí misma ni a mi hijo en peligro al regresar por culpa. Estoy siendo egoísta en este momento y diciendo que mi hijo y yo somos la prioridad en este momento. Tengo que hacer lo que sea mejor para mi hijo. Actualización 2. Hola a todos. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero solo quería dar una breve actualización mientras todavía tengo tiempo. Pongo a las ballenas pequeñas en vergüenza con mi tamaño actual, y mi bebé está listo para salir de mí en solo unas pocas semanas, aunque técnicamente podría llegar en cualquier momento ahora. Así que después de mi última publicación, el hermano y el mejor amigo de mi esposo fueron allí para averiguar qué demonios estaba pasando. Mi jefe fue amable y me permitió comenzar mi licencia de maternidad temprano, diciéndome que me tomara mi tiempo y que decidiera lo que iba a hacer cuando mi trabajo estuviera listo para mí cuando regrese. Así que me están cuidando muy bien. También conseguí un terapeuta personal porque las razones obvias son obvias. Estuve en un caparazón entumecido durante un tiempo y un día simplemente me rompí y comencé a llorar y llorar y llorar, y no podía parar por nada del mundo. No creo haber llorado tan fuerte en mi vida. Mi terapeuta ha sido una gran parte de mi sistema de apoyo y me ha guiado a través de mis problemas y ha apoyado mis decisiones. Así que, como dije, el hermano y el amigo de mi esposo fueron a hablar con él y me dijeron que les dijo que estaba enojado porque estaba rompiendo nuestro acuerdo anterior y que no podía evitar sentir que no amaba a Lizzie o que amaba más a nuestro hijo, y que tal vez cometió un error al casarse conmigo porque ahora estaba tomando partido y siendo inestable, y que me había ido cuando me dijo que tratara a los niños de manera justa porque no creía que nuestro hijo debería tener una mamá en casa. Porque Lizzie no la tenía. Y se lo recriminaron por completo. Su mejor amigo, Craig, le preguntó qué demonios estaba pensando para llegar a una conclusión tan ridícula. Señaló todo lo que había hecho por Lizzie y que el hecho de que trabajara a tiempo parcial desde casa beneficiaría a Lizzie también, porque podría hacer más cosas con ella y pasar más tiempo con ella, y también que era un idiota y que yo era inteligente y claramente no estaba tras su dinero porque podría haber sido ama de casa solo para ella y dejar que él fuera el único proveedor financiero, pero no lo hice. Su hermano Daniel fue aún más directo. Daniel llamó a mi esposo un imbécil y un idiota y le dijo directamente que no me merecía. Dijo que mi esposo estaba siendo un imbécil controlador y castigándome por la perra de su exesposa con la que no debería haberse casado ni tenido un hijo en primer lugar. Al parecer, hay mucha ira familiar en el lado de mi esposo por haberse casado y tenido un hijo con su exesposa, y no entraré en detalles al respecto. De todos modos, Daniel dijo que yo era lo mejor que le había pasado a él, a mi esposo y a Lizzie, y que estaba arruinando todo con sus propias manos, y que más le valía madurar y superar a su ex y comenzar a tratarme mejor y apreciarme más, y que estaba siendo un mal padre para Lizzie y nuestro hijo al pensar que obligarme a volver al trabajo estaba bien porque eso lo hacía justo, y que yo era una madre mucho mejor para Lizzie que su exesposa jamás fue, y que hacía un muy buen trabajo, demostrando mi amor por ella. Escribí que mi esposo comenzó a enviarme mensajes de texto en mi última publicación, y luego comenzó a bombardear mi teléfono suplicándome que regresara, que no podía funcionar, etc. También rompió mi regla y dijo que Lizzie no estaba bien sin mí, lo que realmente me enfureció y me rompió el corazón porque amo a esa niña, pero me pareció tan manipulador. Básicamente, le dije a mi esposo que si seguía usando a Lizzie como razón para que regresara, solicitaría el divorcio porque no estaría con alguien que use a un niño como una herramienta manipuladora y que no quería ser una madre sustituta para Lizzie, quería ser su esposa y tener una familia con el que incluyera a Lizzie. Dije que buscara un terapeuta y comenzara la terapia de pareja conmigo, o recibiría los papeles de divorcio porque no permitiría que mi hijo estuviera en un ambiente tóxico y controlador. Mi esposo accedió a ambos, diciendo que no podía vivir sin mí y que sabía que necesitaba ayuda. Nuestra terapeuta de pareja fue genial. Abordó todos los problemas que mencioné y trató de hacer que mi esposo viera que estaba siendo injusto y controlador, y que, aunque era comprensible que tuviera mucho miedo y dolor de su matrimonio anterior, era cruel desquitarse conmigo por sus problemas, ya que yo nunca le había hecho daño y no era su exesposa. Entonces, ¿por qué estaba haciendo que yo pagara por lo que ella le hizo a él? En resumen, se trataba de que mi esposo tenía miedo de que me convirtiera en alguien como su ex y que favoreciera a nuestro hijo y lastimara a su hija o la amara más. La terapeuta abordó el problema de sus hijos versus mis hijos o nuestros hijos.
Dijo que mi esposo necesitaba tener en cuenta que es natural sentirse más conectado y apegado a los hijos biológicos en comparación con los hijastros. Le dijo a mi esposo que, aunque ambos, Lizzie y nuestro hijo, eran sus hijos, este no era el caso para mí y que no solo era natural, sino también esperado y que estaba bien. Le preguntó si no había sido amorosa y amable con Lizzie, si no la había cuidado, si no me había esforzado y sacrificado por ella como lo haría cualquier otro padre. Mi esposo respondió con vacilación, pero positivamente, a todas las preguntas, pero ella dijo que no había nada de malo en mis sentimientos o en cambiar de opinión, siempre y cuando continuara tratando a Lizzie con amor, respeto y amabilidad, que no había ningún problema. También señaló que, aunque podría sentirse ofendido porque Lizzie también es su hija biológica, no era justo que esperara que yo sintiera el mismo amor y conexión con ella que él. Que en realidad era imposible porque no la había llevado en mi vientre, no la había dado a luz, no la había amamantado y no había entrado en mi vida hasta que ya era una niña pequeña. Dijo que hay muchos tipos de amor en mí y que tener este vínculo especial con un bebé y querer quedarme en casa y anidar no solo era natural, sino que no significaba que hubiera perdido ningún amor maternal por Lizzie. No era menos o incorrecto o injusto, solo diferente. Y que uno de los mayores errores que cometen los padres biológicos con un padrastro es hacerles sentir culpables o intimidarlos por sus sentimientos hacia los hijastros en comparación con los hijos biológicos e insistir en que tiene que ser exactamente igual. Dijo que, aunque eso también es un instinto natural y protector, el padre biológico en realidad termina siendo quien causa fricciones y tensiones y hace que tanto el padrastro como el hijastro se sientan inferiores. Y si no se tiene cuidado, el hijastro puede terminar siendo el favorito porque el padre biológico intenta compensar un favoritismo que cree que existe. Esta fue la sensación que comencé a tener. Concluyó diciendo que los padres incluso tienden a tener favoritos entre los hijos biológicos, pero que la clave era no actuar sobre eso o hacerlo obvio, que eso era lo que estaba haciendo y que habíamos hecho un gran trabajo hasta ahora, y que estábamos en realidad por delante del juego porque Lizzie estaba emocionada con el embarazo y tenía una relación muy positiva y cercana conmigo. Mi esposo intentó argumentar diciendo que quedarme en casa con nuestro hijo pero no con ella era un favoritismo evidente. La terapeuta respondió con muchos de los puntos que mencioné en la última publicación, pero no estaba en un lugar en mi carrera en ese momento para trabajar desde casa. Habría tenido que dejar mi trabajo en ese momento para hacerlo. No estaba en un lugar en nuestra relación para ser ama de casa. No estaba casada y no me sentía cómoda renunciando a toda mi seguridad financiera sin estar casada. Lizzie ya estaba lista para estar en preescolar, no era un bebé. Y la mayoría de las personas no querrían dejar una carrera que aman para quedarse en casa a tiempo completo con un niño que no necesita cuidados a tiempo completo y con el que no tienen una conexión biológica. Lizzie no sabría la diferencia porque ya tenía la edad suficiente para saber que no era su madre y que no entré en la imagen hasta que ya había pasado la etapa de bebé/niño pequeño, y que incluso los niños pequeños pueden entender que los bebés necesitan más cuidado que los preescolares, especialmente si se les explica con calma. En resumen, dijo que el hecho de que estuviera más que feliz de pasar más tiempo con Lizzie, de querer que estuviera en la vida del bebé, que no estuviera siendo territorial o agresiva sobre el embarazo y que aún estuviera desempeñando un papel activo en la vida de Lizzie eran muy buenas señales y que estábamos, de hecho, haciéndolo mucho mejor que muchas familias con padrastros en nuestra situación. Lamento decir que mi esposo intentó, pero simplemente no pudo aceptarlo. Intentamos salir más en familia durante la terapia, pero él se retiró diciendo que sentía que lo estaban atacando y que nadie estaba de su lado. Simplemente no podía entender por qué debería quedarme en casa para trabajar con un bebé. Le pregunté directamente si siquiera quería al bebé, y pareció sorprendido y dijo que, por supuesto, lo quería, solo quería asegurarse de que su hija obtuviera lo que le correspondía. Al final, se negó a comprometerse y, francamente, lo vi como una injusticia flagrante y cruel para nuestro hijo insistir en que tenía que ser puesto en una guardería o entregado a una niñera o au pair, todo en nombre de la justicia. A pesar de que ambos, su terapeuta y la mía, le explicaron que la justicia no siempre significa igualdad, es como si no quisiera ver cómo ser ama de casa también beneficiaría enormemente a su hija. Creo que mi esposo esperaba que me rindiera. Todo lo que hizo fue hacerme perder amor y afecto por él, especialmente cuando dejó la terapia. Le advertí que si lo hacía o intentaba insistir en hacer lo que quería, solicitaría al menos la separación legal. Creo que pensó que estaba mintiendo, porque cuando no cambió nada, fui directamente a la oficina del abogado. Estaba completamente sorprendido cuando le entregaron los papeles. He arreglado un acuerdo de custodia semiformal. Mantendré el arreglo de trabajar desde casa mientras me quedo con mis padres. A mi esposo no se le permite estar en la sala de parto cuando entre en trabajo de parto, tiene que quedarse en la sala de espera. Puede ver y sostener a nuestro hijo, pero tendrá que hacerlo mientras yo esté presente con alguien más allí. Insistí en esto porque, francamente,
Ahora tengo mucho miedo de mi esposo y no confío en él en absoluto. Mi esposo está consumido por el shock y la tristeza. Su familia está furiosa con él y me apoya completamente, aunque, por supuesto, están muy molestos por toda la situación. Le he dicho a toda su familia que son más que bienvenidos a venir al nacimiento y sostener al bebé. De hecho, quiero que estén allí para que puedan supervisar a mi esposo con el bebé y que no haga algo horrible. Mi esposo me envía mensajes de texto, me llama y me envía correos electrónicos constantemente. Dice que no puede creer que esté haciendo esto, que por qué no puedo escucharlo y entenderlo, que por favor vuelva y sea una familia otra vez, etc. Le he dicho que necesita volver a terapia y que necesito poder confiar en él con nuestro hijo, y que esa confianza solo vendrá cuando vea un cambio en su actitud con respecto a nuestro hijo y a mi hijastra. Que necesito sentirme como su esposa y no solo como la mamá de Lizzie. Amo a Lizzie, realmente lo hago. Lloro todos los días por perderla, pero no me casé con mi esposo para ser su madre, aunque sabía que era parte del paquete. Lo hice porque amaba a mi esposo y quería una vida con él. Lizzie me llama a menudo y hablo con ella. La he visto algunas veces desde este desastre. Su padre no tiene permitido hablarme de ella porque siento que está siendo manipulador, pero no quiero cortar a Lizzie de golpe tampoco. Amo a esa niña, realmente lo hago, y he derramado muchas lágrimas por ella al pasar por esto. Le digo a Lizzie que la amo mucho, que nada de esto es su culpa y que estoy haciendo lo mejor que puedo para que las cosas funcionen. Le digo que aún quiero que esté en mi vida y en la vida de su hermano, y que es la mejor hija y hermana del mundo. He oído de la familia de mi esposo que Lizzie no está tomando bien nuestra separación y que incluso le ha gritado a su papá por hacer que ambas mamás se fueran. He tenido miedo de que Lizzie me odie por esto, pero de hecho ha sucedido todo lo contrario. Sus calificaciones están bajando, está deprimida, llora todo el tiempo y se ha vuelto muy irrespetuosa con su papá. He rogado a mi esposo que, por favor, lleve a esa niña a terapia, y lo está haciendo, lo que le está ayudando. La culpa que siento es abrumadora y aplastante. Siento que he destruido a mi familia con mis propias manos, pero sé que estoy tomando la decisión correcta al mantenerme firme y exigir ser tratada con amor y respeto, y que mi esposo haga lo mismo con ambos niños. No puedo arreglarlo, y si no está dispuesto a buscar ayuda para sus problemas, no tengo futuro con él. No estoy dispuesta a solicitar el divorcio todavía, de ahí la separación legal. Mi esposo insiste en que quiere que esto funcione. Dije que necesito ver cambios en su vida, comenzando con él volviendo a terapia. Quiero salvar mi matrimonio, pero he hecho todo lo que puedo, y si mi esposo no hace su parte, no hay nada que pueda hacer excepto seguir adelante. Le he dicho a mi esposo que si no ha ido a terapia para cuando nuestro hijo tenga 1 mes de edad, solicitaré el divorcio, y que si me maltrata, me lastima o incluso piensa en salir con otras personas nuevamente, solicitaré el divorcio. En resumen, es una actualización triste, pero que es un tipo de catarsis para mí, así que pensé en compartirla. Gracias a todos los que me han dado tan buenos consejos y apoyo antes. Son maravillosos. Lamento que esto haya sido tan largo y no pueda ser una mejor noticia.